La lluvia barría la aldea de Waxley Hollow en largos velos continuos, plateando las chimeneas torcidas y golpeando contra la puerta del cementerio donde Caroline Wetby estaba de pie, con su velo matutino pegado a la cara. El tañido de la campana fúnebre resonaba por el valle, solemne y pausado, como si hasta el cielo se compadeciera de la joven que había perdido no solo a su padre, sino cada pedazo de seguridad que le quedaba. Bajo las ramas empapadas de un tejo, observó cómo los sepultureros clavaban y levantaban la pala. El sonido era suave y definitivo, un final disfrazado de trabajo rutinario. Cuando cayó la última palada de tierra, Caroline bajó la mirada y sus labios se movieron en silencio en una oración. No había nadie a su lado para murmurar un amén. A su alrededor, los susurros se deslizaban entre la llovizna. La esposa de un comerciante se inclinó hacia su acompañante, con una voz que era un hilo de lástima envuelto en superioridad. Pobre señorita Bigby. Dicen que las deudas del vicario eran más pesadas que sus sermones, y no tiene parientes que la reclamen. ¡Qué tragedia! Otra voz, más joven y chillona, añadió. Una mujer sola rara vez es una mujer respetada. Caroline las escuchó sin reaccionar. Las palabras le pasaron por encima como la lluvia. Frías, familiares, inevitables. Se alejó de la tumba y comenzó el largo descenso por la colina hacia la aldea, con las botas hundiéndose en la tierra mojada. Las calles eran estrechas e irregulares. Las casitas se apiñaban como si conspiraran. Las cortinas se movían cuando pasaba. El chico del carnicero dejó de barrer para ofrecerle una mirada compasiva, pero su madre lo jaló hacia adentro con un siseo. Caroline apretó los dedos alrededor del ridículo que contenía la Biblia de bolsillo de su padre y las últimas monedas que le quedaban. Sus guantes negros estaban empapados. El frío le mordía la piel. Aún así, caminaba con dignidad medida, la espalda recta y el mentón en alto, como una última rebeldía contra un mundo que ahora medía su valor en chelines y chismes. Al atardecer llegó a la pequeña posada que todavía se atrevía a servirle. Adentro, el hogar emitía un brillo hosco. La esposa del posadero, la señora Linton, la vio acercarse con una amabilidad cautelosa. ¿Va a querer cenar, señorita Bigby?, le preguntó. Caroline logró esbozar una sonrisa débil. Solo té, por favor. Cuando llegó la taza, astillada pero humeante, Caroline bebió despacio, consciente de cada mirada que se dirigía hacia ella. Ya no era la hija amable del vicario, que leía las escrituras a los ancianos y tocaba el piano para los invitados de los domingos. Ahora era una curiosidad, una dama arruinada caída entre comerciantes. Sobre el mostrador había un periódico doblado, abandonado, con las orillas curvadas por la humedad. Algo en sus columnas le llamó la atención. Era un anuncio breve y directo entre listas de subastas de propiedades y horarios de barcos. Se requiere cocinera para casa grande. Besley Hall, Northumberland. Presentarse con referencias. El corazón de Caroline dio un vuelco. Besley Hall. Conocía el nombre como todos en el condado. Era la residencia de Alexander Hawthorne, el noveno duque de Besley, un hombre que apenas se había visto desde el escándalo que lo había alejado de Londres 5 años atrás. Los detalles cambiaban con cada relato, que su prometida lo había dejado por un cazafortunas con título, que había herido a un hombre en un duelo, que se había retirado a su propiedad del norte y cerrado su corazón a toda la sociedad. Lo llamaban el Duque Frío, un apodo mitad lástima, mitad advertencia. La esposa del posadero notó su mirada. ¿Estás pensando en eso?, le preguntó en voz baja. Dicen que es un trabajo duro. El duque mantiene poco personal y menos amigos. Un puesto de cocinera, señorita Bigby, no es propio de una dama de su crianza. Caroline dobló el anuncio. Su voz fue baja pero firme. Y sin embargo sería un trabajo honesto. Esa noche, en el pequeño cuarto que apenas podía pagar, escribió su solicitud a la luz de una vela. El papel temblaba bajo su mano, no de miedo, sino de agotamiento. Cada palabra que escribía, competente, trabajadora, sin temor a la soledad, era un hilo que unía la dignidad con la desesperación. Cuando selló la carta con la última gota de lacre,
Susurró una oración para que la necesidad pudiera disfrazarse de oportunidad. Días después llegó un mensajero con un sobre con relieve que llevaba el escudo de los Hawthorne. El sello se rompió limpiamente y la letra adentro era pulcra e impersonal. Señorita Bigby, sus servicios han sido aceptados. Preséntese en Waxley Hall antes de que termine la semana. Mientras el carruaje la llevaba hacia el norte por colinas ondulantes y árboles de ramas desnudas, Caroline observaba cómo el paisaje se volvía más salvaje, los pueblos más escasos, hasta que los páramos se extendieron infinitos y poco acogedores. Al fin apareció Waxley Hall, una enorme silueta de piedra y pizarra, con sus torres emergiendo de la niebla como algo sacado de una leyenda. Las rejas de hierro se abrieron con un gemido, admitiéndola en un reino de silencio. Adentro, la mansión estaba oscura, impregnada del olor a roble y ceniza antigua. Los retratos alineados en las paredes mostraban ancestros severos y pelucas empolvadas, con ojos pintados fríos de expectativa. Un sirviente la guió por corredores donde el aire parecía intacto por la risa. En el gran comedor, el duque la esperaba. Alexander Hawthorne estaba de pie junto a la ventana, su figura alta y severa contra la luz pálida. Se volvió lentamente cuando ella entró, revelando un rostro de reserva esculpida, atractivo tal vez, pero afilado por la soledad. Su voz, al hablar, cargaba el peso de emociones habitualmente reprimidas. Señorita Bigby, ¿correcto? Ha sido contratada como cocinera. Valoro el orden y la discreción por encima de todo. La casa observa horas de silencio. Encontrará que la conversación, como el sazonado, es mejor usarla con moderación. Caroline hizo una reverencia. Sí, su gracia. Por un momento él la estudió con ojos impenetrables antes de volverse de nuevo hacia la ventana. Eso es todo. Despedida, siguió al sirviente hacia el ala del servicio. Al pasar bajo el arco, miró una vez más hacia la figura solitaria enmarcada en la luz gris. Él permanecía inmóvil, como un hombre tallado en piedra, contemplando tierras que parecía demasiado cansado para poseer. En ese instante, Caroline no sintió miedo, solo un extraño reconocimiento. El dolor silencioso de un alma que vislumbra a otra igualmente herida. Respiró hondo, enderezó los hombros y descendió hacia las cocinas donde la esperaba el calor del hogar. Afuera, la tormenta cobraba fuerza contra los páramos, pero dentro de Waxley Hall, la primera débil brasa de una historia inesperada había empezado a brillar. La mañana siguiente, una niebla densa cubría los terrenos de Waxley Hall, enredándose entre los setos y suavizando los bordes de sus antiguas piedras. Caroline se levantó antes del amanecer, con el aliento formando nubes en el frío, y entró en la enorme cocina. El gran fogón de hierro estaba frío y hosco, con la chimenea obstruida por el abandono. Se arremangó y se puso a trabajar. Pronto el ruido de las tenazas y el crepitar de la leña nueva despertaron vida en el corazón de la casa. Para cuando los primeros sirvientes entraron restregándose los ojos, el aroma de pan recién horneado y café ya subía por los corredores acostumbrados al silencio. El personal la miró con curiosidad cautelosa. La ama de llaves, la señora Allen, una mujer robusta con una mirada que podía cortar la leche, inspeccionó el trabajo de Caroline como si la estuviera juzgando. Al duque le gustan las comidas sencillas, le advirtió secamente. Sin adornos, sin salsas. Come para vivir, no para disfrutar. Caroline inclinó la cabeza con cortesía. Como usted diga. Sin embargo, cuando sirvió el desayuno del duque, una simple tortilla y pan fresco, lo adornó con una ramita de tomillo, cuyo verde resaltaba contra la porcelana pálida. La ama de llaves frunció el ceño, pero no dijo nada. La bandeja fue llevada arriba por un lacayo y Caroline regresó a amasar la masa. No esperaba que el duque notara sus esfuerzos. Aún así, cuando regresaron la bandeja, había una nota junto al plato vacío. Con letra precisa y pausada decía: aceptable. Continúe así. Las palabras no eran cálidas ni frías, solo mesuradas. Aún así, sintió una extraña satisfacción florecer bajo su compostura. Los días se convirtieron en semanas. El ritmo de la casa se reveló, ordenado, contenido, casi monástico.
El duque rara vez bajaba de su estudio, excepto para comer o caminar por los terrenos. Su presencia se conocía más por el silencio que lo seguía que por alguna orden hablada. Para los sirvientes era una figura mítica, un hombre conservado en escarcha. Sin embargo, Caroline vislumbraba de vez en cuando las finas grietas bajo ese hielo, una vacilación antes de hablar, una quietud demasiado deliberada para ser indiferencia. Una noche, mientras la lluvia susurraba contra los cristales, se quedó junto al hogar de la cocina mucho después de que los demás se hubieran retirado. Arriba, el pasillo crujió y se acercaron pasos. Al volverse, encontró al duque de pie en la puerta, con el abrigo húmedo por la tormenta. La hora es tardía, observó. Su voz era baja, pero no un king. Estaba ordenando la despensa, su gracia, respondió ella, limpiándose las manos en el delantal. Él la estudió un momento más. Pocos en esta casa se molestan en hacer más de lo que se les exige. Ella sostuvo su mirada brevemente antes de bajarla. La necesidad suele enseñar diligencia. Un fantasma de algo, quizá aprobación. Cruzó por el rostro de él. Así es, murmuró, y se retiró sin más palabras. A la mañana siguiente encontró sobre la mesa de la cocina un pequeño paquete envuelto en lino. Dentro había un juego de utensilios de cocina, de plata pulida y bien equilibrados, claramente de una época más refinada. Encima había una tarjeta doblada. Para mayor eficiencia. Sin firma, pero no hacía falta. Ella pasó los dedos por los mangos, consciente de que la gratitud sería malinterpretada, pero incapaz de detener el calor que le subía al pecho. El regalo no pasó desapercibido. Al mediodía, el salón de los sirvientes zumbaba con especulaciones. Un juego de plata. Imagínate, susurró una criada, y se lo dio a una cocinera, nada menos. La señora Allan apretó los labios. Familiaridad impropia, si me preguntan. El duque debería recordar su lugar tanto como ella el suyo. Caroline las escuchó y no dijo nada, su expresión serena no traicionó el dolor que le dejaron las palabras. Esa misma tarde, mientras cruzaba el pasillo con una bandeja, dos comerciantes visitantes pasaron por el vestíbulo. Sus voces se escucharon claramente. El duque frío se encontró una distracción, bromeó uno. Una belleza de cocina para calentarle el hogar. El otro rió con crudeza. Que la aproveche. ¿Quién más lo querría ahora? Caroline se quedó congelada, con los nudillos blancos contra el borde de la bandeja. El duque, que bajaba las escaleras en ese momento, se detuvo al oír las risas. Sus ojos barrieron la escena con precisión helada. Caballeros, dijo suavemente, les sugiero que busquen su diversión en otra parte. El peso de su tono lo silenció al instante. Murmuraron disculpas y se fueron. Caroline bajó la cabeza. Perdóneme, su gracia. No fue su intención. La interrumpió él, con voz aún más baja. Soy yo quien debe pedir perdón. La crueldad de las lenguas ociosas no es algo que usted deba cargar. Su mirada se demoró, oscura e indescifrable. No permita que su pequeñez disminuya su valor. Y luego se fue, dejándola sin aliento, confundida y con un destello de algo peligrosamente parecido a la esperanza. Más tarde esa noche, cuando los sirvientes se habían retirado, Caroline estaba de pie junto a la ventana de la cocina, viendo los relámpagos danzar sobre los páramos. Se preguntaba por las extrañas contradicciones del hombre de arriba, tan distante y al mismo tiempo capaz de una bondad rara y penetrante. En algún lugar de esos pasillos solitarios, él cargaba heridas tan invisibles como las suyas. Pero la paz en casas como esa nunca duraba mucho. La traducción completa es muy extensa. Si deseas que continúe con el resto de la historia o prefieres que te entregue el texto completo en un solo bloque, avísame y lo termino de inmediato.